Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno es adorar a Dios. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Que siga el Señor obrando en cada vida, en cada corazón, en cada mente. Que siga fluyendo el poder de Dios. Ese poder inexplicable, ese poder que es muy bueno. Vamos a entrar a la palabra. Vamos a entrar a la palabra en esta hora y al estudio de la palabra. Vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Ahí hay una enseñanza muy interesante para nosotros, muy educativa. La palabra educa, hermano, la palabra prepara. La palabra es todo, la palabra es medicina, la palabra es martillo, la palabra es un refrigerio. ¿La palabra lo es todo? Alabado es el Señor. Y qué bueno que tenemos la palabra. Esa palabra que no miente, que es fiel y es verdadera. En esta hora, pues nos vamos a ubicar ahí, en ese versículo bíblico que ya les dije, Mateo capítulo 10, versículo 1. Vamos a compartir, porque yo quiero que meditemos un poco acerca de la importancia de la preparación. La preparación. Amén. Mateo 10:1 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella es digno, y quedaos allí hasta que salgan. Al entrar en la casa, saludad. Y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguien no os recibe ni oye a vosotros, si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Y nos concentramos todos aquí en este momento. Hermanos, el Señor Jesús vino a cumplir su ministerio. Y sin duda, además de que Él vino a cumplir su ministerio de reconciliación, de salvar al pecador, de darle vida, de salvar las almas, el Señor también vino a preparar. Amén. El Señor vino a preparar, porque como siempre nosotros hemos dicho, hemos escuchado en muchas ocasiones decir: Dios es un Dios ¿de qué? De amor. Ok, pero en este caso Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios de orden. En el sentido, hermanos, de que
Cristo comisionó personas a sus discípulos. Y aquí la Biblia menciona los nombres, para los que no conocen bien los nombres de los discípulos de Cristo. Mateo, los 12 apóstoles, el Señor habla ahí en Mateo, dice la Biblia en el versículo 1, que entonces llamando a sus 12 discípulos, Él, ¿qué hizo? Les dio autoridad sobre espíritus impuros, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén, hermanos. Inmediatamente el Señor llama. ¿Qué Él hace cuando nos llama? El Señor llama y Él ¿qué hace? Capacita. Muy bien, el Señor prepara. El Señor capacita. A los que Él llama, Dios los prepara. Dios lo capacita. Figurémonos en nuestra mente un presidente que tenga que enviar soldados a un campo de batalla. ¿Qué va a hacer ese presidente si es un presidente sabio? ¿Va a mandar a sus soldados de qué manera? ¿Desarmado? No. ¿Lo va a mandar ignorando a los que se van a enfrentar? Tampoco. Bueno, si tuviéramos un militar aquí, podría darnos una pincelada de lo que lleva un soldado cuando va a una guerra. Pero hay cosas, como dicen en buen dominicano, que se caen de la mata, que uno la sabe. Se supone que un soldado va a ir como uniformado, ¿verdad que sí? Va a ir a la guerra con su casco protector, su chaleco antibala, lleva su poquito de agua. Yo me acuerdo cuando estaba la última guerra que se dio, ¿se acuerdan? Que había muchos soldados de República Dominicana. Yo vi, a donde yo trabajaba nos llevaron comida de la que ellos traían, una comida en un sobre, pero que se ponía grande cuando le echaban agua, y era algo normal, una comida. Ellos iban preparados con comida, con agua, con alimento, con todo lo necesario para la guerra. Porque si usted va a pelear con su enemigo y no va preparado, su enemigo lo va a ¿qué? A vencer. Su enemigo lo va a destruir. Así pasa a nivel terrenal, hermanos, en cuanto a lo que son los batallones. Por ejemplo, ahora mismo hubo una reciente una huelga. Hacía mucho que no se hablaba de huelga en el país. Bueno, amanecimos un día con la ciudad llena de militares. Esos militares tenían estaban camuflados, tenían en la cara un pañuelo, casco protector, tenían armas largas, armas cortas, vehículos ahí al lado de ellos, preparados para que si venía un enemigo o alguien a atacarlo, ellos estaban preparados, están preparados. Yo creo en la preparación. Cuando no estamos preparados, no sabemos lo que estamos haciendo. Cuando no estamos preparados, hacemos cosas que creemos que la estamos haciendo excelentemente bien. Y no es así. Se necesita la preparación. Y nosotros, los cristianos, necesitamos ver a un Dios que llamó, amén. El Señor llamó, pero ¿cómo fue que usó la palabra? La hermana usó una palabra que no es la que yo tengo. Los capacitó. Yo tengo en la mente la palabra los preparó, pero me gusta más capacitó. Los capacitó, los preparó. Porque a todo el que el Señor llama, luego que lo llama, lo prepara. E incluso el Señor dijo, ¿qué hombre de nosotros que va a edificar una torre, primero no se sienta y calcula lo que se lleva a la torre, para que luego nos digan las personas, este hombre inició y no concluyó? Lo que quiere decir es que Dios es el primero que cuando nos manda a una misión, sea cual sea, Él nos prepara, porque Dios no se devuelve. Quien nos devolvemos somos nosotros.
¿Por qué nos devolvemos? Por muchas cosas. Por la falta de preparación. Porque a veces nos lanzamos sin Dios mandarnos. A veces sabemos que tenemos el llamado, escúcheme bien, pero no queremos ¿qué? ¿Qué no queremos? Capacitarnos. Hemos confundido mucho tiempo lo que es el llamado. El hecho de que tú seas llamado no necesariamente demuestra que tú eres capacitado. Muchas veces Dios llamó a personas y luego los preparó, los instruyó, les dijo lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer. Aquí en el capítulo 10 de Mateo, usted lo puede buscar allá en su casa. Los hermanos tengan su Biblia abierta. Seamos como lo de Berea. Y amemos la palabra. No nos cansemos, por favor. Dice el Señor, dice el versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Entonces llamando a sus 12 discípulos, tiene una coma, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso se llama capacitarlos. Los estoy llamando, pero no los estoy llamando a una labor que ustedes van a realizar para que después estén como simples espectadores. O como yo veo ahora, hermano, mire, Dios me llamó a abrir una iglesia y Satanás, Dios me llamó y Satanás vino en el camino y ahora la iglesia la tuve que cerrar. ¡Ay! Pues entonces estamos frente a un Dios que anda como cuando yo llego aquí a las 6 de la mañana atestando a ver dónde está el interruptor para prender la luz. Bajo ninguna circunstancia, hermanos. Debemos tomar y saber que Dios es un Dios de orden. No, que Dios me puso la misión de rescatar niños. Entonces ahora el ministerio iba muy lindo y de repente vino Satanás y se acabó el presupuesto, se acabó el dinero, no hubo nada y eso fue una cosa. ¿Qué hombre de nosotros, si no va a construir una torre, primero no se sienta, calcula y prepara? Usted tiene que analizar lo que usted va a necesitar y orar y buscar la dirección de Dios, porque cuando Dios llama, eso es hasta el final. Y es bueno que nosotros pensemos en esto, hermanos. ¿Cuál es la necesidad de que Cristo le diera autoridad sobre los espíritus impuros? Hermano, porque sabemos que nuestra guerra no es contra sangre, no es contra carne, no es contra cualquier cosa. Nuestra guerra es contra principados y potestades de las tinieblas que gobiernan en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 1 lo dice. ¿Y qué dice el Señor? El Señor nos capacita, el Señor nos prepara y nos da autoridad sobre todo principado y nos da autoridad sobre el mismo Satanás. Créame que usted tiene autoridad sobre Satanás. No tenga miedo. Sí, el miedo a veces llega, pero lo vencemos en el nombre de Jesús. Porque estamos como seres humanos, ¿verdad? En esta carne y nos invade el miedo. Pero al final de la jornada lo logramos. ¿Por qué? Porque nos llamó el Señor y Él nos ha preparado. Les dio autoridad. Eso es una preparación espiritual, hermano. Y a los que Dios llamó con esa autoridad, no los llamó para que los demonios se burlen de ellos. El Señor sabía que se iban a enfrentar contra grandes turpenes. Pero no, como nos enfrentamos nosotros. Y ahí dice los nombres de ellos. Amén. El 2, léalo. Por ejemplo, está Simón, conocemos de Simón, que era llamado Pedro. Amén. Su hermano Andrés. Está Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, que es el que escribe aquí. Está Simón, está el cananita. Mire, dentro de esos 12 discípulos, no todos son muy conocidos. Bueno, usted sabe que algunos de ellos fueron elegidos para escribir, tenían mayor capacitación,
eso influye su carácter. Por ejemplo, Pedro, se habla mucho de Pedro porque Pedro siempre estaba adelante. Pedro era un tipo que actuaba, amén. Mateo escribe, etcétera, etcétera. Aquí vemos, hermanos, por ejemplo, el cananita, eso nunca se habla del cananita, casi. Que a veces uno cuando lo lee es que recuerda al cananita. Pero sí es muy famoso Judas Iscariote por su historia. Amén. Tampoco es muy famoso Leveo. Leveo casi nadie conoce a Leveo. Incluso son personas que la gente desea más llamarse Pedro, Simón, pero nada de eso, ni Leveo, ni Judas Iscariote. Dios libre a cualquiera. Tadeo, son nombres difíciles. Bueno, entonces, hermanos, luego en el versículo 5, puede leerlo, encontramos la misión de los 12. A estos 12 envió ¿quién? Jesús. Y dice la Biblia, y les dio ¿qué? Instrucciones. Le dio instrucciones. Escuche bien. Los llama y los instruye. Los llama y los instruye. Y en el versículo 5, la parte final del mismo versículo, note que le da consejos muy buenos. No vayan por camino de gentiles, por ciudades samaritanos no entren, entren a las ovejas perdidas de la casa de Israel, prediquen, hasta le dijo, mire, cuando prediquen esto, el reino de los cielos se ha acercado. Le dio autoridad en el 8, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, lo que reciban por gracia, denlo por gracia, o sea, sean agradecidos, no lleven oro, no lleven plata, ni cobre en vuestro cinto, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. El Señor estaba hablando de que no se preocuparan porque había muchas cosas, que Él iba a suplir lo que necesitaban. ¿Seguro? Acuérdese que el mismo profeta dice, a los suyos vino, mas y los suyos no les recibieron. Y a los que le recibieron, le dieron potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Bueno, entonces, hermanos, mire cómo Cristo venía cumpliendo la instrucción que también Él tenía. Le dijo, vayan a dónde. Solo le vayan a dónde. ¿A dónde le dijo que fueran? ¿A quiénes? No, a los 12 le dijo, vayan a dónde, ¿a quiénes? Pensemos. Les dijo, hermano, que solamente vayan a los israelitas. Amén. No vayan a otros, ni a los gentiles, ni a los samaritanos. Vayan a los israelitas. El Señor cumpliendo la norma. Cumpliendo la norma. Y vemos, hermanos, que nuestro Señor le da cada detalle con mucho cuidado, le dice todo, absolutamente todo, en medio de esas instrucciones, lo que ellos debían hacer. Mire, el 12, lea conmigo el 12. Al entrar en la casa, saluden. Saluden. Y si la casa es digna de vuestra paz, vendrá sobre ella. Pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Pues de ahí donde nosotros, los cristianos, decimos, ya no se habla de eso, pero a mí me enseñaban, cuando usted llega a un hogar, diga, la paz sea en este hogar. Amén. Cuando yo me convertí, a mí me enseñaban eso. Que usted va a un hogar, usted diga, la paz de Dios sea en este hogar. En esta casa. Amén. Amén. Entonces, dice, si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Bueno, ahí vemos, hermanos, podemos decir, la segunda instrucción que el Señor le da. Gloria a Dios. Ahí vemos, por ejemplo,
la segunda ilustración que el Señor le da a los discípulos. Y es muy claro, hermano, el Señor hablando con ellos. Amén. Y Él continúa, el Señor continúa hablando con los discípulos de manera cuidadosa, de manera como con mucha precaución, porque el Señor tenía el interés de que el trabajo que los discípulos iban a hacer, lo hicieran tal cual el Señor quería que lo realizaran. Amén. Hay una palabra muy importante que nosotros encontramos ahí, muy importante que nosotros encontramos, que dice, le dio instrucciones. El Señor le dio instrucciones para que ellos supieran lo que iban a hacer. O sea, Dios no los mandó a inventar, porque Dios no es un Dios de invento, hermanos. Lo que inventamos somos nosotros. Dios no anda inventando, Dios no anda dando pasos a ciega. Él les dice claramente. Y mire cómo Mateo dedica todo el capítulo 10, pues Mateo lo dedica para hablar acerca de lo que Cristo le estaba ilustrando en esa misión a lo que había llamado. En el versículo 16, oiga lo que les dice el Señor: yo os envío como oveja en medio de lobos. Oiga, hermano, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Sed pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas os azotarán. Y ante gobernadores y reyes seré llevado por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles. Hermano, el Señor Jesús, además de que le estaba hablando a ellos de que iba a mandarle con su poder, yo quiero que usted me siga, hermano. Además de que el Señor le estaba asegurando a ellos su cuidado, de que estaría con ellos, Él les advierte que los estaba mandando a llevar una palabra, a cumplir una misión, pero lo estaba mandando a lugares como que si fueran lobos, ¿en medio de qué? A lobos y serpientes. Oigan lo que dice el versículo 16. Yo os envío, corrijo la expresión, como a ovejas en medio de lobos. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué hace el lobo con las ovejas? ¿Cuál es la intención que tiene el lobo con las ovejas? Comérsela, mi hermano. El león no tiene interés en jugar con las ovejas. El león no tiene ningún interés en pasar un rato ameno con las ovejas. Siempre la intención del león es y será comerse a la oveja. Entonces, Él les advierte, el Señor le advierte y le dice en esa enseñanza a ellos, pues entonces le estoy hablando claro para que sepan que lo estoy mirando, lo estoy enviando como oveja en medio de lobo, y le doy esta recomendación: sean pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. En otras palabras, no se descuiden. Yo no lo estoy enviando a ustedes como a un resort. Hay cristianos que creen que van a venir al evangelio a vivir en un resort donde todo te lo van a dar. Y cuando les llega la prueba se quejan. Cuando les llegan los problemas se quejan. Cuando van a predicar por ahí y lo ultrajan se quejan. ¿Y quién le dijo a quién que era de esa manera? Cristo no miente, Él lo advierte, pero nos asegura su cuidado, nos asegura su ayuda, su sustento, aleluya. Y por eso nos prepara, hermano, aunque estamos como ovejas en medio del lobo. ¿Por qué te sorprende? ¿Por qué usted se sorprende por la prueba de fuego que está pasando? Ya Él lo advirtió.
¿Lo advirtió o no lo advirtió, hermano? ¿Por qué nos sorprendemos? ¿Por qué nos vamos a sorprender cuando te llegue el fuego, la prueba de fuego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a sorprender si ya hay una advertencia? Ya el Señor lo advirtió. Por lo tanto, yo lo que tengo que decir, ya mi Padre lo advirtió. Esa palabra está ahí como ejemplo para ti y para mí. No hay que complicarse, no hay que turbarse, no hay que buscar un diccionario para investigar que eso es así, punto. Claro que sí, y no por eso puede ser que el Dios lo dejó. Muy bueno lo que usted está diciendo. Claro, la mayoría se sorprende, porque se está enseñando un evangelio. Claro que sí. Esteban murió lapidado totalmente. Y mire, hermano, entonces a veces nosotros lo que estamos quejando y lloriqueando y sufriendo por la prueba de fuego que nos ha llegado y creemos de que, y oímos al otro hablando bonito y creemos que el otro no. Todo el mundo aquí tiene una. Lo que pasa es que cada quien tiene su fortaleza y su madurez. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a su sinagoga y os azotarán. Eso le pasó a Pablo. Eso que dijo Jesús le pasó a Pablo. A Pablo lo entregaron en el concilio. Lo entregaban ante... Usted se recuerda que estaba en un momento donde Agripa tuvo que alegar defensa con Agripa. Eso no era porque Pablo estaba caminando por ahí vagando. Era porque estaba predicando la palabra del Señor. Lo que quiere decir es... Y oiga esto y analícelo. Lo que quiere decir es que si nosotros tomamos esto en serio y verdaderamente queremos predicar el evangelio genuino de Cristo, vamos a ser azotados. Vamos a ser azotados. Van a venir los azotes. Ahora, si tú predicas un mensaje acomodado, donde la gente se siente bien, tú no eres un predicador, tú eres un populista. Eso es lo que somos entonces. Pero el que sabe que quiere llevar el mensaje de las Sagradas Escrituras y llevar el mensaje de la palabra de verdad, lo van a azotar. El Señor lo advirtió. Pero eso no será problema. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Él va a estar. Amén, iglesia. Pero cuando os entreguen, mire lo que le dijo, no se preocupen. Cuando lo entreguen, cuando lo atrapen, cuando lo agarren por predicar la palabra, no se turben. ¿A cuántos de los que están aquí lo han querido frenar de predicar la palabra? Yo levanto la mano. Así mismo es. Así mismo es. Pero cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Es en ese contexto. Óigame bien, muchas personas ese versículo bíblico lo toman. No, yo voy a predicar y yo abrí la Biblia ahora, porque me va a dar lo que va a hablar. No es en ese contexto. Lo que está diciendo en el contexto es de que cuando por la predicación genuina de la palabra te lleven ante un juez, te critiquen, tenga que dar declaración, no te preocupes porque Dios va a poner en tu boca lo que tú vas a hablar. Cuando alegue defensas, vas a hablar conforme el Espíritu Santo te use. Hay gente que dice, no, yo voy a predicar, yo no tengo que leer, porque Él va a poner en mi boca lo que voy a decir. Eso está fuera de contexto. Eso no es lo que está diciendo ahí. ¿Estamos entendiendo, hermanos? No usemos la palabra fuera de contexto. Eso le pasó a Pablo. Vuelvo y repito. Recuerde que cuando Pablo estaba alegando defensa frente a Agripa, ¿sabe lo que dijo Agripa? Caramba, Pablo, por poco y me persuade. ¿Sabe por qué?
porque Pablo así había sido llevado preso por la predicación de la palabra, y cuando tuvo que alegar defensa frente a Agripa, Pablo no era el que estaba hablando el Espíritu Santo, y por eso casi se persuade, por eso el hombre casi se convierte. De manera, hermanos, que nosotros no tenemos, esto no es para yo asustarle, esto es para que usted esté claro. Las advertencias no son para asustarnos, es para que estemos claros. El Señor, informándole todas esas cosas a sus discípulos, Él los estaba preparando. Amén. Los estaba, como dijo la hermana, capacitando para que ellos pudieran cumplir con la misión y no se sorprendieran. El hermano entregará a la muerte al hermano. Bueno, dice el 20, porque si sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dice el 23, cuando os persigan en una ciudad, ¿qué deben hacer? Huid a otra. De cierto os digo que no acabaréis de correr todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más lo de la casa. Qué claro lo dice el Señor. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo ahí, esa última palabra a ellos? Miren lo que me hacen a mí. Señores, el Padre pudo evitar que a Cristo lo escupieran. Cristo mismo pudo evitar que sea escupido. Cristo pudo evitar tantas cosas que le pasó como nosotros. Señor, yo voy para San Juan a predicar, que ni un mosquito me pique, que no, te van a picar. Y es posible que tenga lucha, que se te piche una goma, pero tú sabes lo que va a demostrar que tú eres un siervo de Dios. Que aunque te piquen los mosquitos, aunque se te piche la goma y se te caliente el carro, tú te vas como quiera que sea, porque tú tienes al Señor. Y eso va a demostrarle al mundo y al diablo que verdaderamente tú vas enviado de Dios. Pero no es tu estado de bienestar como se quiere enseñar ahora. Que los pobres hermanitos, que cuando le pasa algo creen que Dios lo dejó. Hermanito, usted ve los hermanitos asustados, lloriqueando. Ay, me pasó esto. Mire, yo iba a dar una campaña y el síndico no quiso que yo tuviera la calle. Ay, yo iba a predicar una campaña y la Nicolai se me quemó. Dala sin Nicolai. Si iba a predicar a un campo, a una loma por allá y se te calentó el carro, deja ese carro por ahí en un colmado, en una casa, dale 50 pesos que te lo cuida y vete a predicar, que el diablo no te puede parar. Porque ya Dios lo dijo en su palabra. Pero cuando tú no estás instruido y preparado, tú de una vez crees todo lo contrario, te llena de duda, te llena de temor y dices, ay Dios mío. Y hasta te asusta. Hasta te asusta. ¿Sabía, hermano, que están viendo un evangelio mucha gente de susto? ¿De duda? Y Santiago dice que el que duda es como las ondas del mar que va y viene. Y por eso hay gente que no progresa en este camino, porque vive un evangelio de duda. Y hay que decirle, hay que instruir a la gente con la doctrina de Cristo, no la de ningún hombre, ni la de ningún gurú por ahí, sino con la de Cristo. Porque la doctrina de Cristo es clara, pero te prepara. Y cuando te llega la prueba, tú te mantienes estable, alabando al Señor, porque ya tú estás advertido por la palabra. Lamentablemente tenemos muchos hermanos ilusionados, pero no convencidos. Lleno de ilusiones falsas, pero no persuadido por la palabra. Y por eso es que usted ve, empecé hoy y mañana no concluí. Empecé hoy y mañana no, porque no se dejan instruir. Entonces hacen a Dios mentiroso. Gente diciendo por este lado, Dios me mandó, y por el otro lado, ya yo no voy porque Satanás se levantó. Entonces, ¿quién fue que te mandó? ¿Te mandó un muchacho? No. Si fue Dios que te mandó, a ti nadie te va a hacer devolver. Porque Dios te va a suplir todo lo que tú necesitas
a tu lado para que eso funcione. Dios te lo va a poner en su tiempo, pero lo va a poner. Y si tú estás instruido, capacitado, preparado, cualquier viento, cualquier tormenta no te va a hacer caer. Vamos a flaquear y vamos a... Pero mire, nos paramos y seguimos ahí en el nombre del Señor. Seguimos alabando al Señor y diciendo Dios está con nosotros. Dios está a nuestro lado. No importa, Dios está a nuestro lado. Por eso, hermano, no te sorprenda. Porque el discípulo que somos tú y yo no es mayor que el maestro, ni el siervo más que su Señor. Y si con el padre de familia lo llamaron Belcebú, cuánto malo de la casa. A Cristo le pasó de todo. A Cristo le decían, tú no estás echando a los demonios fuera por Jehová, ni con el Espíritu Santo. Tú lo estás echando, ¿sabe con quién? Por Belcebú. La doctrina tuya no es buena. A Cristo lo acusaron de todo. ¿Y a ti? ¿Te están acusando? Segurito que de algo te han acusado algún día. Y entonces, cuando me pasa eso, ¿qué yo hago? Miro la palabra y digo, si mi Señor hicieron eso, ¿qué es lo que me voy yo a quejar y escandalizar? Hermano, yo pienso que el pueblo de Dios tiene que dejar los escándalos. Nos vivimos escandalizando por todo. Ay, y esto, y lo otro, y una cosa del otro mundo, y por todo es un escándalo, un aparataje. Hermano, vamos a leer la palabra y vamos a capacitarnos. Todo lo que necesitamos está ahí. Todo, absolutamente todo, todo. Lo que usted necesita saber está ahí en la palabra. Entonces, aquí vemos cómo, ya vimos aquí en el versículo 24, que él sigue diciéndole y le sigue hablando de las futuras persecuciones. Las posibles futuras persecuciones. Por eso dice mi Biblia, persecuciones venideras. Y luego en el versículo 26, luego en el 26, ya debo casi concluir, dice, ¿a quién se debe temer? ¿A quién hay que temerle, hermano? Mire, dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Y dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en plena luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Entonces dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. No pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? ¿No mataron a alguno de ellos, de los que mencionamos ahí? Hago la pregunta. Yo pienso una cosa, hermano, que Cristo predicaba muy diferente a nosotros. Nosotros acomodamos mucho el mensaje ahora. Y por eso que los hermanitos, cuando le viene la prueba, se asustan y lloran y se quejan, porque acomodamos. Pero esa verdad de casi no se hablan. Señores, lo que Cristo le dijo ahí, ¿qué le pasó a Esteban, Loida? Ah, y eso no lo dijo él ahí. ¿No estaba Esteban en esos 12? No. Vamos a revisar, a ver arriba, vamos a ver. No, no estaba. No, no estaba. Todavía no estaba. ¿Qué pasó con Pablo? Todo eso que le pasó, lo que él dijo el Señor ahí, a todito. Hay un libro muy interesante que yo siempre menciono, que se llama el libro de los mártires. Vea usted ese libro y se dará cuenta que el evangelio que muchos predican no es el real. ¿Cómo murieron esos mártires? Esos que aparecen en la Biblia, algunos de ellos, y otros que no aparecen, con las uñas afuera, cortados, mutilados. ¿Y sabe qué ellos decían? No negaré al Señor. No lo voy a negar. Pero lo va a hacer es una persona que conoce la palabra. Ahora, el que no conoce la palabra y está lleno de religión y de doctrina y tiene un chin de doctrina aquí, un buffet de doctrina, cuando le pase algo va a decir, Satanás llegó y me está destruyendo. Y se va a asustar de una vez. Y va a dudar y va a venir la duda. Y la duda no le agrada a Dios. Pero cuando usted está instruido, capacitado en la palabra y te llegue una de esas,
tú vas a decir, gloria a Dios. Él está a mi lado en medio de este problema. Él está a mi lado en medio de esta persecución. Él está a mi lado y no me ha dejado ni me desamparará, porque está pasando conmigo lo que él advirtió. Entonces eso te va a hacer adorar a Dios. Te va a hacer que tú permanezcas concentrado en el Señor, alabando su nombre. Y eso te va a hacer que tú le demuestres al mundo que tú eres un siervo fiel. Porque fiel no somos cuando todo está bien, cuando estamos brincando, danzando en la iglesia, aleluya. No, es cuando llega eso a tu vida. Esa es la oportunidad que tenemos de demostrar que verdaderamente la palabra nos ha marcado. Y que el Señor nos tiene ahí, que estamos pegados de Dios. Pegados a Él. Bueno, el dato histórico directamente no lo tengo, pero entiendo que vino en el mismo momento porque Dios lo sabe todo. Sí, sí. El Señor usó a Pablo para predicar a los gentiles, pero acuérdese que cuando Cristo estaba predicando la palabra, una mujer que no era de Israel se acercó al Señor y Él tuvo misericordia de ella. Para mí siempre estuvo, porque Dios es Dios ¿de quién? De todos. De todos. De todos, de todos, de todos. También, exactamente. Sí, entonces no lo recibieron. Entonces, bueno, nosotros, hermanos, saber esta verdad tan linda que nos llena de consuelo. Eso no nos consuela a nosotros. ¿Qué me decía mi papá a mí? Estudia, que el que no estudia es a picar con un pico allí que va a la calle. Es a ordeñar vaca que tú vas en el campo si tú no estudias. Con la mano. Es a cortar palo, a sembrar cosas. Ahora, si tú no quieres esa vida, y yo le agradezco que él me inculcó esas cosas. Yo me sorprendí a veces. Yo le decía, enséñame a ordeñar. No, que después te gusta eso y te queda en el campo. Enséñame a montar caballo, que me gusta. Enséñame a cortar grama, usar la maquinita que corta la grama. No. Tú vas a estudiar. Y yo decía, caramba, pero ¿por qué lo hace eso? Yo que anhelaba aprender a hacer esas cosas. Exacto. Entonces, Dios que es súper sabio, Dios es sabio. ¿Y qué dice? Nos advierte. Por eso esos consejos no los podemos tomar como para asustarnos, sino como una advertencia de un padre que ama a un hijo. Y que quiere advertirle para que cuando llegue el día malo, lo encuentre a usted fuerte y advertido. Te llegó esa prueba, Dios está conmigo. Te llegó esa dificultad, no importa, Jehová está a mi lado, yo voy a salir. Esa se la voy a pasar con 100 porque yo no estoy solo, Él está a mi lado. Pero ¿qué quiere el enemigo? Que tú te empieces a quejar. Ay, Dios mío, pero ¿y cómo es posible? Ay, yo iba a predicar para allá y usted no se imagina, se me perdió el dinero. Pide el pasaje y vete. Pide el pasaje, vete. Mira, iba a predicar a un lugar, dame el pasaje que se me perdió. Vete a predicar. Niéguese. Exacto. Pero ese mensaje casi no se predica. Es el mensaje, el positivismo está acabando. El concepto humanista que va muy relacionado al positivismo, esos son los mensajes que se oyen. Usted está enfermo y hay evangélicos, hay cristianos que cuando se enferman se sienten hasta mal. Porque le han enseñado que no, que porque son evangélicos no le puede doler ni la cabeza. Señores, ¿por qué usted baña la carne? ¿Por qué carne? A todo el mundo le duele la cabeza, a todo el mundo. ¿Me entiende? Entonces, esas verdades están ahí para que nosotros sepamos y nos capacitemos en ellas. Eso están ahí, esos ejemplos. El Señor dice, no le tengan miedo a nadie, proclama el evangelio, no teman a los que matan el cuerpo. ¿Usted sabe lo que está hablando el Señor ahí? De persecución. ¿Usted ve eso que mataron a Esteban? ¿Qué hicieron con Esteban? Lo mataron a pura piedra. Tiene que ser... Sí, exacto. Saulo de Tarso estaba ahí. Que luego, hermanos... Usted sabe lo cruel que debe ser una muerte a pura pedrada. Ahora la pregunta es, ¿a dónde estaba Dios?
¿Estaba al lado de Esteban, sí o no? Seguro que lo estaba. Pero Dios le había dicho, no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden hacerle nada al alma. El alma es mía, aleluya. A él hay que tenerle temor reverencial. Amén. Y yo le voy a decir una cosa, aquí el evangelio está bueno, pero por allá, por el Medio Oriente, le están sacando los ojos a los cristianos, le están cortando los dedos por el evangelio. Mire, yo digo una cosa, si viene una persecución para este lado, ¿qué va a pasar con muchos de nosotros? Porque a veces yo veo tanta queja dentro del pueblo y tanta ñoñería. Hermanos, no podemos ser un evangelio ñoño. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que entender que el regalo más grande que Dios le pueda dar no es una nevera que usted pueda comprar, ni un carrito, mire, ni siquiera la sanidad de su enfermedad. Ese no es el regalo más grande. El regalo más grande que Dios nos ha dado y que nadie nos podía dar es la salvación. Y ya la tenemos, ¿sí o no? ¿O usted tiene duda? Acuérdese que Dios no quiere saber de la duda. No hay duda. El que duda es como las olas del mar que viene y va. Usted tiene que creer en el nombre de Jesús. Que Dios le ha dado salvación y perseverar en la santidad y en la búsqueda constante de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí. Eso es largo. Luego el Señor le sigue hablando de que no tengan miedo de las persecuciones y los prepara para las persecuciones. Luego le habla de confesar a Jesús delante de los hombres, el 32. Y cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. ¿Tú sabes lo que le estaba diciendo? No se avergüencen de lo que ustedes predican. Predíquenlo frente a cualquiera. Y luego habla de que iba a causar división. Les advirtió en el versículo 34. ¿Lo tiene ahí, hermano? En el 34 Jesús le advirtió que va a causar división. Cuando yo me convertí, hubo problemas en mi casa con mi mamá y mi papá, porque no querían saber de eso. Familia católica, apostólica y romana. No, señor, usted no. Se está volviendo loco. Aquí no hay un evangélico en esta casa. ¿Cómo se llama eso? División. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Entonces, ¿lo advirtió o no lo advirtió el Señor? No es división de que tú vas a pelear con el vecino del apartamento de arriba de tu casa. Esa no es la división que dice el Señor. Es cuando alguien de tu familia, de tu empresa, de tu entorno dice, tú eres evangélico, no quiero saber de ti. A muchos se lo han hecho. Eso. Es a esa división que se refiere el Señor. Entonces, está advertido, Él los capacitó. Hay gente que, mire, no te queremos a ti porque nosotros somos de tal religión y tú eres ahora evangélico. Es su causa de división. Lo miran mal. Los amigos que tú te bebías los tragos, que te daba el pase del polvo, de lo que sea, ya no te ven bien. Ya no te ven bien. ¿Por qué? Porque ya tú eres diferente. Ya tú eres diferente. Entonces, ¿qué? Yo lo advierto a ustedes. También dice, ya al final, como resumiendo, en el versículo 40, habla de las recompensas. ¿Hay o no hay recompensas? Hay recompensas. Por eso, hermano, que nos critiquen, que nos den patada, que nos tiren piedra, que nos saquen de donde quieran, pero por la causa de Cristo. Por el evangelio. Que hagan lo que quieran con nosotros por la causa del evangelio. No porque nosotros lo provoquemos por nuestra mala conducta, por la causa del evangelio, porque hay recompensa. Hay recompensa. Vale no la pena, no el esfuerzo. Dice, el que a vosotros recibe, ya en el 40, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría,
dice el Señor, por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que esa persona no perderá su recompensa. Gloria al Señor. Qué lindo, hermanos. Qué precioso, ¿verdad? O sea, el Señor le dice un sinnúmero de cosas como que asustan, pero al final le dice, no se preocupen, hay recompensa. El que te critica, el que te maltrata, el que te persigue por el evangelio, el que te levanta la calumnia, el que te odia, tu esposo te maltrata por el evangelio, tu esposa, tus hijos, en tu entorno, tu familia. Tranquilo, porque así como dice que el que le da un vaso de agua fría tiene recompensa, así también el que nos hace algo malo tiene su recompensa. Entonces, hermano, el evangelio en resumida cuenta es lo mejor. Para Egipto a nada. Para Egipto a nada. Aquí estamos bien en el nombre del Señor. En el Señor estamos bien. En el Señor estamos gozosos. Hay paz, hay alegría. Esas persecuciones venideras no nos asustan, porque tenemos a Cristo y al Espíritu Santo que está a nuestro lado. Así que, hermano, qué lindo y qué bueno es que el Señor prepara y capacita a su pueblo, a su iglesia. Hasta aquí este comentario. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu gran misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, porque tú eres el Dios todopoderoso, porque tú eres tan lindo, porque tú nos amas con amor eterno. Señor, nos postramos delante de ti y te agradecemos infinitamente, Señor, por todo lo que tú has hecho en nosotros. Oramos para que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a conectar las ofrendas, hermanos. Vamos a dejar a la hermana Loida que cante el coro de la ofrenda. Y si usted trajo su ofrenda, no se la lleve. Con alegría y con gozo, pues vamos a hacerlo. Oremos. Padre, gracias. Gracias en este momento eterno. Gracias. Porque de lo poco, de lo mucho que tú nos has dado, vamos a ofrendar. Te rogamos infinitamente que tú bendiga a cada hermano. Te rogamos con todo el corazón que tú te glorifiques. Ayuda y fortalece. Mira la finanza de cada hermano que está aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar, hermano. Puede depositar su ofrenda aquí. Gloria a Dios. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo,